Bueno, un retrato es una representación de una persona. Lo más importante en esta definición es esto, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer cuando hagamos esa representación es entender que lo que estoy plasmando en la escultura, en la pintura, en la fotografía, no es la persona. No puede ser la persona. Es una representación de la persona, es una interpretación subjetiva de la persona. Es una representación sesgada, es una representación que no es geométricamente correcta. Una persona en un cuadro mide 30 centímetros, mientras que la vida real mide 1,80 m. ¿Ya? Por eso decimos que es una representación, no puede ser la persona real. Por lo tanto, nosotros de alguna manera vamos a tener entonces que hacer que esa representación sea lo más precisa posible de lo que queremos capturar. ¿Y qué queremos capturar? En general, son estos tres aspectos, ¿ya? Primero, los rasgos físicos de esa persona. Si esa persona, por ejemplo, tiene, no sé, el rostro largo, alargado, queremos que se vea alargado, no queremos que se vea acortado, por ejemplo, ¿ya? Si esa persona tiene una contextura gruesa o delgada, no necesitamos que se vea, al contrario, necesitamos que se vean sus rasgos reales. Incluso podemos manipular los ojos. Podemos hacer que una persona que se vea más delgada, ¿ya? No con Photoshop, sino utilizando trucos lumínicos. Aquí no vamos a aprender eso. Yo no retoco las fotos. A mí siempre me dicen, "Oye, ¿qué le hiciste a mi foto? Me veo más delgado." No, no necesito nada. La personalidad de la persona también es importante. Con la personalidad me refiero a los rasgos de personalidad de larga data. O sea, esta persona es malhumorada. No es que se levantó de mal humor hoy día, sino que esta persona es malhumorada, en general, en el día a día. Entonces tengo que fotografiarlo con el ceño fruncido, por ejemplo. Y el humor se refiere a lo que ocurre en el día a día, en el rato, en ese instante. Esa sonrisa, esa carcajada de ese instante es lo que hay que capturar, ¿ya? Un clásico de los papás, ¿ya? La hija está llorando en una esquina, pero el papá o los papás no le toman fotos a su hijo llorando, porque todos quieren tomarle fotos a su hijo sonriendo. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? ¿Por qué no? Ese caso, cuando su hija vea a los 18 años esa foto, cuando estaba llorando haciendo una pataleta, se va a matar de la risa. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Ya? Para que también lo tengamos en cuenta. Al final les voy a contar una cosa bien anecdotaria de cómo pasa, de qué pasa con esto de los retratos y cómo funciona la psicología. ¿Ya? El retrato es muy psicológico. Aquí vamos a hablar de todo eso. Bueno, esto cae de cajón, digamos. Las primeras representaciones humanas, que son las que vemos en las pinturas rupestres, están asociadas esencialmente a los animales, a la caza, a las cosas que observaban en la naturaleza. ¿Ya? Y lo que más le llamaba la atención, aparentemente, a nuestros ancestros, eran los animales. ¿Ya? Hay cosas bien interesantes respecto de la perspectiva. No sé si ustedes han visto este tipo de representaciones. No sé por qué está vibrando mi celular, se puso en silencio. Ah, no, ahí está, completo silencio. Eh, Altamira creo que se llama esa cueva, no me acuerdo muy bien. Fíjense que las proporciones de ese bisonte son bastante precisas. Estamos hablando de dibujos que se hicieron hace 30.000 años atrás. Y sin embargo, o más, no sé, bueno, o menos, pero son miles de años atrás. Estas proporciones son súper precisas, se ven las cuatro patas, se ve como si tuviera perspectiva, como si tuviera tridimensionalidad, se ve bastante bien. Se dan cuenta que un cacho acá y un cacho ahí. ¿Ya? Pero sin embargo, las representaciones de las personas son bastante elementales y básicas. ¿Ya? Hay una teoría que es súper interesante, o una hipótesis en realidad, súper interesante de por qué ocurre eso, ¿ya? De por qué los seres humanos dibujaban tan bien los animales y tan mal a sí mismos. Y es que en las cuevas, en algunas cuevas,
lo que ocurría es que se colaba la luz, o eso se cree al menos, a través de estos agujeros, digamos, de la entrada de las cuevas, y por lo tanto era muy posible que se generara un efecto del tipo cámara oscura, como las que ya hemos visto acá. La cámara oscura que en el fondo te genera una imagen invertida. Claro, si hay un bisonte caminando acá o está quieto comiendo, tú puedes perfectamente agarrar un poco de arcilla y ponerte a dibujar en esa imagen proyectada del bisonte en la cueva. Esto es una hipótesis, ¿ya? Pero no deja de ser interesante y tiene harto sentido, si me preguntan. Porque más encima muchas de esas representaciones están efectivamente patas para arriba. Aparece el bisonte con las patas arriba. ¿Ya? Eh, Ahora, estas representaciones eran bien... es difícil saber cuál era el fin, digamos, ¿ya? Pero probablemente no haya sido más allá, digamos, de una representación de cómo un niño observa la realidad. El niño observa la realidad, simplemente la replica porque le llama la atención, porque sí, ¿ya? Es una forma quizá de desarrollo de la inteligencia, ¿no? ¿Ya? No había nada complejo en ello. Es recién cuando empiezan los albores de la civilización, cuando el ser humano se vuelve, eh, cuando deja de ser nómade, ¿ya? Que empieza a volverse un poquito más evolucionado la forma de representación humana. Por ejemplo, está la Venus de Willendorf, de Austria. Es probablemente uno de los primeros retratos, si no el primero, pero de ser de los primeros retratos que se generaron y que tenía una simbología. ¿Ya? Esta no es una representación exacta humana, fíjense, es una representación simbólica. Si hay elementos como el pecho, por ejemplo, que son muy relevantes. El rostro no importa, fíjense que no hay rostro. Hay mucho detalle acá en esto, pero no hay rostro. Por lo tanto, obviamente es una representación que si bien tiene rasgos humanos, piernas, ya tiene la panza, ombligo, senos, obviamente no es una representación literal. Esto no es una mujer, es una representación de la fertilidad, por ejemplo. ¿Ya? Es difícil saber en realidad cuál es la simbología exacta, pero siempre se puede hipotetizar en el contexto de cada cultura. ¿Ya? Así que es muy probable que vaya por ahí el tema. Cuando ya entramos a Mesopotamia, cuando ya empiezan las civilizaciones como las conocemos hoy día, las representaciones humanas se vuelven un poquito más elaboradas. Fíjense, por ejemplo, esta es una piedra donde aparece el código de Hammurabi, ¿ya? El código de Hammurabi en la parte de acá. Muchas de estas representaciones tienen fines religiosos, tienen fines propagandísticos también, fines educativos. ¿Ya? Aquí se está enseñando el código de Hammurabi, o sea, la gente tenía que recordar la ley en el fondo. O tiene representaciones del tipo mitológica. ¿Ya? Fíjense que ya estamos hablando hace 5.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, o 4.000 años antes de Cristo. Y estamos viendo figuras que tienen bastante perfección en términos del detalle, la pluma, la musculatura del caballo, las características del rostro, la barba, ¿ya? La decoración del pelo. O sea, hace 7.000 años atrás nuestros antepasados ya eran secos, eran mucho mejores dibujantes que todos ustedes, que todos nosotros en realidad. ¿Ya? Y sabían geometría, matemáticas, proporciones, eran tipos brillantes ya en esa época. Y cuando entramos al Antiguo Egipto, pasa algo bien interesante, y es que parece como si hubiese habido un retroceso acá. Mira qué extraño. De pronto hay mucha musculatura, hay formas del cuerpo, hay tridimensionalidad en los vestuarios, y de pronto nos encontramos con un tipo de representación que es súper ridícula, porque los egipcios dibujaban el torso de frente y las piernas de lado. Eso no tiene sentido. ¿No? ¿Por qué? Esa es la pregunta.
Fíjense en la forma del cuerpo. No sé si aquí a alguien le gustan las estrellas, pero si alguien conoce esta figura o la vista en el cielo. No, nadie mira para arriba. Bueno, la constelación más fácil de ver en el cielo es la constelación de Orión. Salgan en la noche y la van a encontrar. ¿Ya? Es fácil reconocerla porque tiene 3 estrellas que están juntitas, que son el cinturón de Orión. ¿Ya? Y tiene estas otras 2 estrellas contrarias, más otro conjunto de estrellas alrededor, pero en general esas son las que más resaltan. Bueno, para los egipcios, eh, Orión era en realidad Osiris. Y fíjense que todos los cuerpos de los egipcios tenían la forma de Osiris. O sea, aquí estamos hablando, no es una representación casual, o sea, no es que los egipcios fueran idiotas dibujando, sino que de alguna manera, para los egipcios la perfección no tenía que ver con lo que para nosotros es la perfección, en el sentido de la musculatura, no sé, pues, o temas como la estatura. Para los egipcios la perfección estaba arriba, en el cielo, y por lo tanto las representaciones humanas se hacían a imagen y semejanza de Osiris, que era considerado entonces el ser perfecto, ¿ya? Ese conjunto de estrellas era finalmente el molde con el cual se dibujaba. Esto tenía varios fines prácticos. Fíjense que esto tiene fines educativos. Y en general, los egipcios no hacían nada porque sí, no hacían nada por el mero arte. ¿Ya? Todo tenía un significado, un símbolo, tenía algún fin. Y, por ejemplo, muchas de estas representaciones son del tipo pedagógico. Son para enseñarle a los capataces, por ejemplo, cómo construir las pirámides, o cómo enseñarle a los... Muchos de estos no eran esclavos, ojo, ¿ya? La gran mayoría de la gente que construyó las pirámides eran asalariados, una cosa bien interesante. ¿Ya? Se sabe, digamos, que no eran esclavos con látigo, como siempre se representaba a los egipcios. Entonces, claro, por ejemplo, cómo se faena un animal. Entonces, para eso estaban las instrucciones en jeroglífico, pero también estaban las representaciones prácticas. Y si había otros fines también, la razón por la cual se dibujaba el torso de frente es porque permitía entonces a los diseñadores de vestuario de la época hacer correctamente las prendas religiosas, ¿ya? Las prendas ritualísticas. Entonces, se fijan, al contrario de lo que uno puede pensar, eran genios los egipcios, porque ellos justamente dibujaban así, o representaban a sus figuras así, porque había todo un cuento detrás, pedagógico, simbólico, religioso, que permitía que la comunicación de lo que tú querías decir con estas paredes gigantes pintadas tuviera relevancia para las personas que se iban a instruir finalmente con estas historias, o con la historia misma de Egipto, que era muchas veces contada con bastante parafernalia para verse más grandes de lo que realmente era. O sea, era muy grande, era un gran imperio Egipto, pero tenía sus pifias también, ojo, obvio. Y cuando entramos ya a la era de la Roma, de la Grecia clásica particularmente, vemos un cambio de switch, es importante. Y particularmente cuando empieza el helenismo, cuando sale Alejandro Magno más o menos, no sé exactamente la fecha. Cuando sale Alejandro Magno a conquistar el mundo, él se propone algo que es bien interesante, que no era común, que hasta el día de hoy no es común. Y es que muchos de los territorios conquistados en esa época eran simplemente arrasados, se incendiaban todas las casas, las ciudades, te apoderabas de la gente y lo llevabas como esclavo a tus ciudades y sería. Pero Alejandro Magno, cuando sale a conquistar el mundo, llega a Persia, India, Egipto, él, en vez de destruir todo a su paso, lo que hace es nutrirse del
conocimiento de esas otras ciudades, de esos otros imperios, del imperio persa, ¿ya? Eso llega a Babilonia y ve unas puertas gigantes, ve jardines colgantes, obviamente, eso le sorprende, y entonces lo que hace es empezar a reunir el conocimiento. Ese es el periodo conocido como el helenismo, en la que, claro, hay una tremenda difusión de lo que eran los conocimientos griegos, la religión, por ejemplo, o la interpretación de los dioses que finalmente termina llegando a Roma, de las matemáticas, Pitágoras, de la filosofía, Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿ya? Pero también se nutre de lo que va encontrando en el camino. Entonces, se nutre de la forma en que los indios hacían telas, ¿ya? O de cómo amaestraban animales, elefantes, por ejemplo. Y cómo en Egipto se construían estas cosas gigantes. Bueno, en esa época, los griegos tenían un concepto de la belleza que estaba asociado a la geometría, a la matemática. Ojo, esto es bien interesante porque nosotros hoy día hacemos una distinción entre la filosofía, el arte, la matemática. Para los griegos no existía tal diferencia. Esa separación, la hacemos nosotros hoy día para efectos de clasificación, pero la otra eran simplemente artes humanas. La filosofía no tenía nada distinto a la matemática. Era conocimiento puro. Bueno, por lo mismo, para ellos la estética tenía relación con la geometría, y por esa razón las representaciones griegas tienen que ver con las proporciones, tienen que ver con cómo las figuras se ven en movimiento, con vida, gracias por ejemplo, a la forma en que las figuras se comportan como líneas curvas, ¿ya? Eso se llama la serpentinata, lo llaman los griegos, o el contraposto. Contraposto se llama a esta figura en la que los hombros aparecen en el sentido contrario de la cadera, ¿ya? Y eso es lo que permitía darle vida a las estatuas, se veían vivas, como si estuvieran realmente moviéndose. Aparte que había un tema también estructural que hacía que el peso de toda la estatua también se compensara, por supuesto. Bueno, ustedes conocen a la Venus de Milo, la mal llamada Venus de Milo, porque en realidad es Afrodita, ¿ya? Venus es para los otros, para los romanos, ¿ya? Afrodita de Milo. Y claro, justamente se fijan, muchos de los aspectos que nosotros consideramos atractivos hoy día vienen de esta época. Por ejemplo, guardando, digamos, las proporciones de lo que significa atractivo en términos culturales, obviamente hay ciertas diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la mujer tiene la cara más ancha, ¿cierto? Pero eso no necesariamente significa que sea atractivo. Nosotros lo encontramos atractivo porque tenemos un influjo cultural a lo largo de 2500 años que hizo que nosotros consideráramos el tamaño de las caderas atractivo, ¿ya? O esa forma de rock de arena. La mejor forma de darse cuenta de la diferencia entre lo que consideramos atractivos, no por ser algo biológico, sino por ser algo meramente cultural, es lo que ocurre en Medio Oriente con el pelo. El pelo femenino es considerado un elemento lujurioso, algo impensable para la cultura occidental. Nosotros no tiene nada de lujurioso el pelo. Sí, tú puedes hacerte un corte de pelo lindo, lo que tú quieras, pero no es algo que te genere lujuria. Pero para los medios orientales sí. Entonces, por eso cuando una mujer se saca cuando muestra el pelo, es considerado casi un acto de indecencia pública. Y eso no es porque los árabes sean malos. Sí, una cultura machista, pero eso es porque ese es el influjo cultural que ellos han tenido a lo largo de 7000 años, de hecho. ¿Sí? Tienes que pensar que todas las culturas árabes eran del antiguo imperio persa, Babilonia. Son desde esa época que vienen con influjos culturales que son distintos o que se separaron de alguna forma con
lo que son las influencias culturales occidentales. Entonces, claro, para los griegos, la forma de la cintura-cadera era súper importante. Y para nosotros también lo es. Fíjense que esta estatua tiene 2500 años. ¿Ya? Y aún así encontramos calugas, ¿ya? Cadera, cintura. Encontramos la rotación del cuello, por ejemplo, encontramos, no sé, pues, el tamaño X del pecho, considerado atractivo. Son todos aspectos que tienen solamente una connotación de atractivo porque hemos sido influenciados culturalmente durante 2500 años, ¿ya? Y por eso es que lo consideramos atractivo. En el caso, por ejemplo, de los romanos, a ver, las representaciones griegas esencialmente eran de héroes. El héroe griego, me refiero a Hércules, no sé, Perseo, ¿no? Entonces son todas representaciones bastante grandilocuentes, ¿ya? En el sentido literario, ¿ya? Eran todos personajes súper exagerados, que mataban monstruos, etcétera, y por lo tanto había que representarlos siempre de la manera en la que representaran vigor. Por eso se representa con las piernas abiertas, por ejemplo. Y fíjense que son figuras súper geométricas, ¿ya? La figura femenina siempre se representa de forma curvilínea. Eso no es un invento de los años 60, no es un invento de los años 20, es un invento de la Grecia clásica, ¿ya? La forma de representación que hoy día podríamos asociar a un cómic. Esta pose de Superman, así ¿no? Con los hombros anchos y ¿no? Las manos en las caderas, ¿ya? Y también otra característica particular de los griegos, que se perdió en el tiempo, y aquí como para irnos dando cuenta de la diferencia, es que los griegos practicaban la gimnasia, ¿ya? Y por lo tanto había muchas representaciones de hombres desnudos, porque gimnos significa en griego desnudo. La gimnasia era el arte del desnudismo, ¿ya? No era el deporte como lo conocemos hoy día, sino que era el desarrollo del cuerpo, y particularmente del cuerpo masculino. ¿Ya? Fíjense que los griegos encontraban atractivo el cuerpo masculino, ¿ya? Hoy día prácticamente asociamos todo lo que es belleza al cuerpo femenino, pero no necesariamente al cuerpo masculino. Aquí era lo contrario, ¿ya? El cuerpo femenino no necesariamente era considerado algo atractivo, per se, pero sí el cuerpo masculino, y particularmente de los gimnastas. Los gimnastas eran como los rockstars de la época. En muchas ciudades-estado, de hecho, no quiero que lo saben, pero la gran mayoría de las ciudades-estado, la homosexualidad no era tema. No es que estuviera aceptado o no, es que no era tema. ¿Ya? Era algo... No existía esa distinción entre el heterosexual y el homosexual. Había algunas ciudades-estado, como Estagira, por ejemplo, de donde era Aristóteles, en las que sí había esa distinción, y por lo tanto eran mal vistos los atenienses, porque no existía el término homosexual, por supuesto, en esa época, ¿no? Una característica simpática de los griegos es que para los griegos el tamaño del pene era considerado, o sea, el atractivo del tamaño del pene era al contrario de lo que consideramos hoy día, ¿ya? Los gimnastas tenían el pene muy chico, y es porque justamente eso facilitaba poder hacer los deportes, ¿ya? Entonces, en general, claro, el pene, el tamaño de un pene un poco más grande se consideraba, era de mal gusto o mal visto, en términos estéticos, por supuesto. Bueno, para los romanos en general es lo mismo, pero con la diferencia que cuando la influencia griega llega, prácticamente es cuando la república empieza a decaer en Roma. Y por lo tanto, la gran mayoría de representaciones que tenemos de los romanos son del periodo del Imperio Romano. De representaciones heroicas, de generales. Esta es la estatua de Augusto, el hijo putativo de Julio César, que se convertiría en el primer emperador de Roma, ¿ya? Si fijan, es una estructura bastante cuadrada del cuerpo, ¿ya? Pero también con estos ademanes del tipo yo mando, ¿ya? Esta pose de las piernas después la retoman
los renacentistas, igual que esto. Si se fijan, esto es como, no sé si conocen el David de Miguel Ángel, pero el David de Miguel Ángel tiene la misma postura de la Venus de Milo, pero con las piernas de Julio César, o sea, de Augusto. Y después llega el oscurantismo. El conocimiento humano iba así, y de pronto, en el año 325, el concilio de Nicea, el imperio romano, que ya venía en decadencia, se convierte al cristianismo, empieza a difundir la religión cristiana en todo el mundo, y con todo lo que eso implicaba. Ahora, había una razón muy práctica. Tú antes de eso, si la gente era pobre, se te levantaba contra el gobierno, te reclamaba por pan y te podía destruir ciudades, o los esclavos. Pero cuando aparece el cristianismo es bien práctico porque dice, no importa que seas pobre, porque total, de los pobres es el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, siéntete feliz con tu pobreza porque cuando mueras y te vayas al cielo, finalmente vas a dejar de ser pobre. Y por lo tanto se usó como medida de control. ¿Ya? No es que los romanos fueran particularmente religiosos, es que eran particularmente buenos políticos. Digamos, ¿ya? Pero claro, eso permitió que se difundiera la religión por todos lados, por toda Europa particularmente. Y cuando finalmente cae el Imperio Romano, o se empieza a dividir en el Imperio Romano de Oriente, Occidente y todo eso, empieza a haber como un decaimiento del conocimiento y se empieza, todos los territorios que finalmente eran parte del Imperio Romano, se empiezan a convertir en pequeños feudos, en pequeños señoríos, ¿ya? O de pequeñas, con economías locales a cargo de un señor feudal, y en la que ya no había grandes construcciones, no había gran ingeniería, no había gran conocimiento, y en la que la religión era finalmente el gran objeto o sujeto de interés, ¿ya? Por lo tanto, en esta época encontramos muchas representaciones de Jesús, la Virgen, los dos apóstoles, ¿ya? La última cena. Pero el problema es que como se pierde esta conexión que tenía culturalmente el Imperio Romano, todo el arte se empieza a volver de forma a volverse deficiente. Fíjense, por ejemplo, esta representación de la mesa no tiene perspectiva. Fíjense que es así, una cosa horrorosa. ¿Ya? No hay perspectiva. No hay una comprensión real de lo que significa el color, la estética, las proporciones, nada. ¿Ya? Esto es un mamarracho. ¿Ya? Estas mismas figuras icónicas, ya con esta es una representación del sol, entre paréntesis, ¿ya? Y la cruz. Fíjense que fíjense esos dedos. ¿Ya? Muchas de estas representaciones las hacía gente religiosa en las abadías, en los monasterios. Por lo tanto, a ellos no les interesaba la parte estética. Lo que le interesaba al artista medieval era la difusión de la palabra de Dios. Por lo tanto, la estética no tenía ninguna importancia. Es más, era mal vista la estética. ¿Ya? Tienes que pensar que en esa época de partida deja de representarse el cuerpo desnudo. Antes de eso, ya lo vimos acá, esto era de lo más natural. O la Venus de Milo mostrando los pechos al aire. Eso no era tema, era algo de lo más normal. Pero aquí obviamente se oculta el cuerpo, se vuelve pecaminoso el cuerpo y por lo tanto ya no se puede representar al ser humano así nomás. Hay que representar figuras religiosas en actitudes súper perfectas, qué sé yo. No hay mucho que decir de esta época, nada en realidad. Hasta que llega el Renacimiento. Llamamos Renacimiento porque efectivamente en este bache de conocimiento llega un punto en que de pronto se redescubre la cultura grecorromana. ¿Ya? Se encuentran los escritos de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Incluso Tomás de Aquino, que era un religioso de la época, trató de demostrar la existencia de Dios usando la lógica de Aristóteles. O sea, estamos hablando de mezclar la religión con la filosofía. Y lo interesante de esta época
Es que aquí es donde parte nuestro viaje hacia la fotografía, ¿ya? Porque ustedes conocen a la Mona Lisa, ¿ya? Fíjense que hasta esa época solamente se habían representado, fíjense, figuras míticas, héroes, gobernantes, pero resulta que en esta época, cuando estamos hablando de la época de oro del mercantilismo, ¿ya? Se habían abierto rutas comerciales, la ruta de la seda, con los viajes de Marco Polo, etc. Entonces lo que ocurre es que hay gente que fuera del contexto, o dentro del contexto incluso de estos señores feudales y las ciudades que se estaban fundando, aparecen los primeros burgueses, los primeros comerciantes que habían hecho riqueza gracias al trabajo, gracias al comercio, y que por lo tanto ahora podían costearse a un pintor que pintara a mi señora. Ella es Mona Lisa del Giocondo, es la esposa de un comerciante. No es una mujer cualquiera, no es una mujer de la nobleza, es una mujer cualquiera. Y fíjense que la actitud que tiene, que es bastante pasiva, es una representación simple. No es una representación heroica como las que teníamos antes en la época grecorromana, ¿ya? No, es una representación de lo esencial de la persona, sin ficción, con realismo. De hecho, esa técnica del esfumato que utiliza Da Vinci es bastante realista, me atrevería a decir, ¿ya? Vamos a referirnos constantemente a la Mona Lisa, porque la Mona Lisa está iluminada exactamente como se ilumina un retrato, ¿ya? Con la luz de arriba hacia abajo y de frente. El maquillaje femenino está basado en, acá está el smoky, ¿cierto? Acá está los pómulos, el cuello, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, brillo en la frente, brillo encima de los pómulos, brillo en la nariz, brillo en la barbilla. O sea, ¿está maquillada la Mona Lisa? No, no está maquillada. Está bien iluminada, que es distinto. Y el maquillaje femenino, respondiendo a esa encuesta que les mandé, está basado en la luz. Es al revés. Primero la luz, después fue el maquillaje. Y aquí ya es importante también otras cosas como, nuevamente, las proporciones. No sé si ustedes han visto, conocen el hombre de Vitruvio de Da Vinci, que es este hombre que está desnudo, encerrado en un cuadrado y en un círculo, ¿ya? Que supuestamente es el ser humano que tiene las proporciones más perfectas. Un supuesto de Da Vinci, en realidad, basado en nada, pero es un intento por tomar este conocimiento grecorromano de las proporciones y reconvertirlo, adaptarlo un poquito a los conocimientos anatómicos que él tenía, ¿ya? Acuérdense que Da Vinci abría cuerpos, se conseguía cuerpos, que probablemente de manera ilegal, y lo que hacía era diseccionarlos completos para investigarlos. Da Vinci también, bueno, o sea, no Da Vinci, pero muchas de las personas de esa época ya empezaron a comprender la perspectiva. Aquí vimos en las primeras clases de la Última Cena que todas las líneas de la perspectiva apuntan al Cristo, ¿ya? Pero en general en esta época coexisten este tipo de representaciones que son religiosas con estas representaciones que son de gente normal. Esta es la Dama y el Armiño también de Da Vinci, que es una mujer corriente, también la esposa de un mercader probablemente, que tiene un hurón en la mano. Nada especial, ¿no? ¿Ya? Y, tiene ciertas características que vamos a analizar después. Pero claro, coexisten con estas figuras como la Virgen de las Rocas, en la que aparece el Cristo, y siendo bendecido por Juan el Bautista cuando son niños. Ella es la Virgen María, ella es la mamá de Juan el Bautista. Este cuadro tiene dos versiones, entre paréntesis. Y se aparece la Mona Lisa, ¿ya? Y eso no es casual. Y también tenemos otro choque interesante que ocurrió en esa época, es que ahora las representaciones religiosas también empiezan a tener matices. Esta es el juicio final de Miguel Ángel. Es una representación gigante que está en la pared del fondo de la Capilla Sixtina. Bueno, esta imagen que se ve súper caótica,
y que tiene ciertos niveles que son más o menos evidentes. Representa a Jesús juzgando a los hombres, él es Jesús, sin barba, juzgando a los hombres y rubio. Algunos yéndose al cielo y otros siendo mandados al infierno para que sean, digamos, trasladados por este personaje que es bastante diabólico. Lo interesante de esta representación es que primero el Cristo aparecía desnudo, ¿ya? O sea, se retoma este concepto. Fíjense que está lleno de figuras desnudas. En una iglesia, ojo. Eso es una readaptación de lo que significaba la cultura grecorromana en el arte, donde encontramos musculatura, donde encontramos pliegues, donde encontramos luz. Fíjense la forma que está iluminada el Cristo, o sea, se separa en dos la luz, la parte luminosa y la parte oscura. Y lo que está haciendo justamente el Cristo es mandar a gente al cielo y gente al infierno. ¿No? Esa representación, ese corte que hace el rostro es bastante simbólico, ¿ya? Mientras que la Virgen María, que se supone que la Virgen María tiene el rostro completamente iluminado. Vamos a hablar harto de eso, porque esa es la esencia de la fotografía del retrato. Y los calacos más rato. Y harto movimiento también, o sea, el retrato en esa época también tiene estas características, ¿ya? Hoy día también buscamos eso, ojo. ¿Ya? En el retrato buscamos movimiento. Naturalidad, sí, pero no puede ser el niño parado así con cara de asustado, no, tieso. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué se ve mal mi foto? Los elementos extras que empiezan a aparecer ahora son de ese tipo. ¿Ya? No solamente puede estar mal iluminado, mal encuadrado, mal enfocado, sino que ahora es posible que el sujeto no tenga movimiento, que no se perciba la psicología del rostro. ¿Ya? Un rostro plano puede ser muy, muy simbólico, ¿ya? Al final les voy a contar la anécdota de por qué los niños sonríen como sonríen. Y digamos, después del Renacimiento, en la que todavía coexisten estas figuras religiosas y todo, allá de lleno a la era del humanismo, en el barroco, en el siglo XVII, XVIII. Esta es la era de Caravaggio, de Vermeer, son, no sé si quieren buscarlo, pero este tipo es un capo. Yo creo que es el pintor que mejor ha interpretado la luz alguna vez. Probablemente lo conocen por su cuadro más famoso, entre comillas, que es famoso por una película, y es la joven de la perla. Tiene cuadros que son mucho mejores, ¿ya? También Caravaggio. Bueno, Caravaggio es este autor, Caravaggio, ¿ya? Se escribe Caravaggio, por si lo quieren buscar. Bueno, en esta época todo es pomposo en términos se exagera. Como ya se manejan las técnicas lumínicas muy bien, todo se convierte en tensión, euforia, grandeza, ¿ya? Detalle, contraluz, ¿ya? Hay mucho. Este es Vermeer, ¿ya? El mismo de la joven de la perla, solo que son cuadros impactantes, ¿ya? Pues son cuadros muy pequeños, pero están cargados de infinito detalle, tremendo detalle. Y aquí es cuando ya se comprende muy bien lo que significa el manejo de la luz, ¿ya? Vamos a conversar sobre el que probablemente el cuadro que cambió. Este cuadro es un cambio de switch en la historia del retrato, de la pintura, ¿ya? Si a alguien le gusta el cine, es como este es el ciudadano Kane del cine, o el Jimi Hendrix de la guitarra, o el Steve Jobs de la computación, ¿ya?
O sea, es Velázquez, Diego Velázquez, es probablemente bueno, uno de los mejores pintores del barroco, pero este cuadro particularmente es bastante revolucionario por un montón de cosas. Pero lo vamos a analizar a la vuelta. Démonos 5 minutos de descanso. Aparte tengo que tomar agua, tengo la garganta un poco seca. Eso pasa en invierno. Como tenemos encendida la calefacción, siempre se seca el aire harto, ¿no? Así que, especialmente los que son profesores acá, no sé quién sea, alguien que sea profe, tomar harta agua y a temperatura ambiente, no agua nada, porque si no empieza a quedar difónico. Démonos 5 minutitos de descanso, ¿ya? A ver, son las 4. Volvamos, volvamos a las 4:12. ¿Ya? Sí, porque todavía nos queda harta clase, ¿ya? Volvamos a las 4:12 y vamos a analizar este cuadro para comprender lo esencial del retrato ya moderno. Vamos a comprender qué tiene de especial este cuadro en particular para que ya empecemos a partir de ahora a analizar los cuadros y las fotografías desde una perspectiva estética, ¿ya? No, oye, no, qué lindo el cuadro, no, empecemos ya a desmenuzar visualmente lo que estamos observando para saber entonces por qué se ve bien y por qué se ve mal. Ya, volvemos 5 minutos, a las 4:12 volvemos. La voy a dejar grabando, sí, para que no se me olvide grabar la segunda parte. Voy a detener los videos y los audios nomás.
¿Volvieron ya o no? Yo voy a dejar mi café y empezamos. Ya. Levanten la manito para saber si están todos. ¿Aló? Estamos ya. Ya. Sí, alguien está conectando, así que, a ver, Paola. Esperemos que se conecte. Estoy Paola, acá. sí, bacán. Ya. No sé si conocen este cuadro, ¿lo han visto alguna vez? ¿Ya? No, este cuadro es Las Meninas, de Diego Velázquez. Y, este cuadro es una representación, a ver, es una representación de la infanta Margarita, que es la hija de Felipe IV de España. Esta es la era de oro digamos, el siglo de las luces español, ya, en el siglo XVII. Estamos hablando de la época posterior a las conquistas, ya se había descubierto América, y la Armada Invencible y todo eso. Bueno, en esta época, el Diego Velázquez, que era el pintor, pertenecía a la corte del rey, ¿ya? Y era su mecenas. Y esta representación es probablemente una de las más sorprendentes de toda la historia de la pintura por un montón de cosas, ¿ya? Que vamos a analizar acá. Mire, voy a activar sus micrófonos a todos. Quiero que me respondan todos más o menos al unísono. ¿Quién es él o la protagonista de la foto? La niñita rubia del medio. Obvio, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Cómo sabemos que es la protagonista? Por la luz. Por la luz. Ya, exactamente. Porque es la que está más iluminada. Por la luz. Ahí estamos entrando en modo fotográfico, por fin. Porque justamente es el sujeto más iluminado de toda la escena. Eso por un lado. ¿Ya? ¿Qué más? La perspectiva. Sí. ¿Qué pasa con la perspectiva? Y todos apuntan hacia ella. Mira, eso es discutible, pero sí, efectivamente lo que tenemos son todos estos conjuntos de líneas que apuntan en dirección hacia la niña. Fíjense que todas estas líneas, de alguna manera, convergen en la niña. Ahora que yo marqué las líneas, ya es como más evidente, ¿cierto? Sí. Aunque la mayoría estaban mirando como hacia abajo,
creo, incluido el perro. Sí, vamos con calma, porque son un montón de cosas. Pero Además- el lomo del perro va hacia la niña igual. Sí, Mm. también, justamente. El que está atrás está mirando, está supervisando a la niña. Vamos con calma, porque estamos concentrándonos solamente en los aspectos formales que permiten saber que ella es la protagonista. Fíjense, por ejemplo, que estos personajes son tan secundarios, incluso esos que están ahí, que uno no los ve a primera vista. Uno cuando ve el cuadro, lo primero que ve es a ella, y después es como si se empezara a ver hacia afuera el cuadro. ¿Ya? Bueno, fíjense que tenemos un montón de elementos ya para saber que es la protagonista, pero hay otro más que es esencial. De hecho, hay dos ¿Su más rostro puede ser? todavía. ¿Qué pasa con el rostro? Es como que está más definido, más Y los iluminado. Los vestidos de ella son los más formales, los más elegantes. Ella es la que está más elegante. Sí, exactamente. A ver, mira, fíjate que, a ver, ese es un aspecto, digamos, de la estética propia de la imagen. Obviamente, ella es la hija del rey, ¿ya? De hecho, Por eso. claro, Se ellas, nota que las otras están como ayudándole a ella a vestirse o a arreglarse. ya, mira, este cuadro se llama Las Meninas. Las Meninas era la denominación, significa pequeñas, era la denominación que se le daba a las mujeres de la corte que en el fondo asistían a la infanta, ¿ya? Que son ellas. Esas son las meninas, en realidad, una denominación curiosa, ¿ya? Fíjate que ella le está ofreciendo un vaso, algo de beber, mientras que ella está haciendo una reverencia. Es una reverencia la que está haciendo. Mm. Pero también hay otros elementos formales. Mira, fíjate que ella está al centro del encuadre. Ella está justo al centro. Sí, Incluso esta línea, fíjese, estas líneas apuntan en dirección justamente de las cabezas de la infanta y las meninas, ¿ya? Pero también ella mira hacia el frente, o sea, justo como está el centro, uno justo calza la mirada con ella. Pero también ella, y también Velázquez. Este es el autor, él es el pintor que está autorretratado en esa pintura. Sí, pero a lo que voy es que como está el centro, uno la mira inmediatamente a ella a los ojos. Sí, pues, exactamente. Ella está al centro, está más iluminada, las líneas convergen hacia ella, y además fíjense que su rostro apunta en dirección hacia la luz. La luz viene de la ventana, hay una ventana acá, ¿ya? Que está iluminando la escena. Ojo, hay varias ventanas, lo que pasa es que este cuadro es mucho más alto, de hecho. Este cuadro mide 3 metros y tanto de alto. Se supone, bueno, si alguien va algún día al Museo del Prado, donde está este cuadro, se supone, si tú lo miras de frente es como si estuvieras viendo a la gente que está ahí, ¿ya? Porque están en tamaño real. Bueno, fíjense que hay un montón de elementos formales también que tienen que ver con otros aspectos. Por ejemplo, claro, ella tiene el rostro hacia la luz, pero fíjense que todos tienen el rostro contra la luz. ¿Ya? Ellos están escondidos de la luz, él está en contra de la luz. Estos personajes están casi invisibles, y ella, a pesar de que está a favor de la luz, su rostro es el que menos brilla. Fíjense que a la infanta le brilla harto la frente, por ejemplo. Es muy reflectante la frente, y por lo tanto se ve mucho más iluminado el rostro. ¿Ya? Velázquez lo mismo, está medio oculto de la luz, está lejos de la luz, por eso se ve oculto. O sea, el hecho de que el rostro esté iluminado hace que automáticamente sea la protagonista. Hay otros elementos de composición que son súper complejos. Por ejemplo, fíjense que Velázquez agrupa a todos los personajes en dos grupos, hombre-mujer. Él es un niño, ¿ya? Él es un enano y ella es una enana. El perro obviamente tiene cara molesto, está chato, no quiere que lo estén molestando, ¿ya? Fíjense que el tamaño de este espejo, esto es un espejo, es exactamente el mismo que el tamaño de la escena reflejada ahí, como si fueran dos retratos que están detrás de ella, ¿no? Pregunta, ¿a quién está mirando Velázquez? A la cámara. A la cámara. Mirando el cuadro. A los que se están, a la pareja que se está reflejando en el espejo. El rey Felipe IV y su esposa. A los Pues, reyes, sí. Él está mirando a los reyes. Cuando uno proyecta la perspectiva, no es tan claro. Hay un montón de análisis de este cuadro que muestran que este espejo probablemente no esté reflejándote a ti mirando, sino que esté reflejando lo que está pintando Velázquez acá.
¿O él está pintando a la niña? También, eso, mira, hay un montón de teorías sobre qué es lo que está pasando realmente. Porque mira, a ver, esto ya es parte más de la historia, que lo que está fuera del cuadro. Este no era el taller de Velázquez en el Palacio. Este era uno de los salones donde se reunía la gente a hacerse ceremonia. ¿Ya? Por eso estaba lleno de cuadros alrededor, de hecho. Así que probablemente este sea el pintor pintando a la infanta, por ejemplo, atrás de un espejo, puede ser. ¿Ya? O puede ser también pintando a la familia real completa, incluyendo la niña y los padres. O sea, esto es un tema, esto es un rollo, digamos, y este es el mayordomo. Y bueno, también está el perro. Lo más interesante de esta foto es que esta es de esta foto, de esta pintura, es que a diferencia de lo que podíamos haber visto antes no sé, pues en las imágenes de la dama y el armiño, por ejemplo esta, en que se nota que es una foto posada, y estas son fotos que obviamente están haciendo algo de manera muy actuada. Esta es como si fuera una foto, imagínense una foto improvisada, así como de pronto levantas la cámara y tomas la foto, y como la gente se da cuenta que va a tomar la foto, como que de pronto como que miras a la cámara y ocurre algo muy espontáneo. Esta es una foto muy espontánea. O sea, perdón, es una pintura que es muy espontánea. No es la familia real posando para el artista. Es como si fuera la familia real antes de posar para el artista. Es una situación casual. Le están ofreciendo un vaso de agua, ellos lo están negando probablemente. Hay una reverencia, el niño enano está jugando con el perro, este tipo acaba de cerrar la puerta o quizás se está yendo, nadie lo sabe. Ellos están Como en conversando. backstage. Claro, exactamente, es una foto de backstage. Velázquez, él tenía... jamás se habría vestido así, ojo, para pintar. Él está con un traje elegante. Obviamente él habría estado probablemente pintando con algún tipo de delantal. Así que probablemente se estaba preparando, obviamente, para aparecer también en la foto. Él también es parte de la foto, de la foto, entre comillas. Claro, esta es una foto de backstage, exactamente. Es una foto de la gente preparándose, probablemente para ser pintada. Probablemente para... Esto es lo que pasó antes de lo que estaba pasando acá en este cuadro. Una locura de cuadro. O quizás el descanso de... Es bastante mágico este cuadro cuando después uno ya analiza todo. Faltan un montón de cosas formales. Por ejemplo, la línea de perspectiva que en realidad convergen hacia la puerta. ¿Ya? Estas líneas, como les digo, que separan a los personajes claramente uno del otro. Porque están agrupados hombre-mujer, 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 hombre-mujer. ¿Ya? También tenemos, bueno, los elementos... la altura, digamos, de los personajes. También fíjense que hay niveles en los que tú encuentras a los personajes. Como digo, este están al nivel de esto, ¿ya? Pero estos están a otro nivel. Fíjense que hay un desnivel efectivamente en la escena, y a pesar de que estos personajes tienen la misma estatura normal, digamos que esto, por el hecho de estar los enanos al frente, y las niñas haciendo reverencia y agachada, permite apreciar claramente la parte alta de la parte baja. Es una locura de composiciones. ¿Ya? Increíble el cuadro. Bueno. Y ojo, y 500 cosas más. que aquí ni mencionaba, porque el detalle, de cómo está hecha el trazo, de cómo se maneja la luz, son millones de cosas. Estos cuadros que están arriba son identificables, son cuadros que realmente estaban ahí. No recuerdo qué cuadros son, ya, pero son cuadros también de más o menos esta época, del barroco. Bueno, se fijan, pues, todo lo que se pueda analizar a partir de una pintura. Bueno, con la fotografía se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Obviamente no es esto es una escena preparada. Y busquen está llena de información sobre las meninas de Velázquez, ¿no? Y hay muchas más cosas de las que yo les he mencionado, por si acaso. Después del barroco pasamos a una época que llamamos el neoclasicismo, que es un poco una vuelta atrás en cuanto a la pomposidad. Fíjense que a diferencia de lo que ocurría en
en la pintura medieval, el neoclasicismo se enfoca mucho en el yo. Estamos hablando de los inicios del... ¿Sí? Ah, no, voy a poner en silencio todo. ¿Verdad que estamos con los micrófonos abiertos? Estamos hablando de los inicios del liberalismo, pasamos de una economía feudal al capitalismo. Los monarcas de la época ahora ya no justifican, o sea, ya no justifican necesariamente en Dios sus reinos, sino en contratos sociales, ¿ya? Aparecen personajes como Thomas Hobbes, que justifican la monarquía en base al control del humano, que lo señala como el lobo del hombre, ¿ya? Que se autocome. Hay un montón de, digamos, cosas bien filosóficas o sociológicas de por qué termina finalmente el ser humano convirtiéndose sociológicamente un poco más individualista, ¿ya? Y en esta época, entonces, justamente quienes mayor uso hacen de la pintura son la gente que tiene plata. ¿Ya? Si un pintor sale caro. Un pintor se demoraba semanas en hacer un cuadro, y por lo tanto era solamente, primero los monarcas o la gente de la nobleza quienes podían costearse una pintura, y también, por supuesto, la gente, los primeros burgueses, la gente que ya entrando en la ilustración ejercían ciertas profesiones que le estaban dando, que no necesariamente eran bien vistas, ojo, pero que sin embargo ya les permitían tener un mayor bienestar económico. Por ejemplo, ser abogado. Ser abogado tampoco, nunca fue muy bien visto. Hoy día tampoco. No son muy bien vistos los abogados. La profesión médica tampoco era muy bien vista. Tienes que pensar que los médicos se relacionaban con las enfermedades. Imagínense lo que significa eso. Entonces, pero claro, era gente que ya empezó a tener un buen pasar y por lo tanto podía costearse cuadros. ¿Y tú cómo te representabas en un cuadro? Bueno, con pomposidad, pues si eres abogado, queríamos verte como un buen abogado. Si eres un filósofo, te representas como un buen filósofo. Como en este caso, María Antonieta, obviamente se representa con toda la pomposidad de María Antonieta posible, si es María Antonieta, la que dijo que había que comer pasteles si no había pan. Y ella se hacía peinados con frutas y mil cosas. Y si se fijan, esto es un cuadro que tiene cero emoción. Esto es un cuadro que no te genera nada. Este es un cuadro de ella, para yo, mí mismo, egoísta. Lo importante es mostrar, yo estoy forrada en plata, eso se trata este cuadro, ¿ya? Y me puedo permitir estos sombreros y estos peinados y estas pelucas que se ocupaban en la época, y estas sedas, qué sé yo. Eso es un cuadro de nada, es un cuadro vacío, sin vida, fome, aburrido. Esta época no tiene ninguna importancia. Esta sí. Porque después de que caen los grandes monarcas, la Revolución Francesa, después de que se independiza Estados Unidos, aparece esta época que llamamos el romanticismo, en términos de literatura, arte, etc. Porque resulta que ya con la burguesía gobernando, con el era de la ilustración, todo eso, o post-ilustración, lo más importante ya no es el elemento estético propiamente tal. Eso ya es parte, ya está asumido, digamos. Fíjense que por ejemplo, este es un retrato del pintor Goya. Búsquenlo. Espectacular. Probablemente conocen uno de sus cuadros más conocidos, que es Saturno devorando a sus hijos. ¿Ya? Me parece Saturno con una cara alargada, con el medio cuerpo en la boca. ¿Ya? Bueno, el pintor Goya se retrata a sí mismo como pintor, obviamente, evidentemente. Pero Goya tenía problemas con la vejez, no le gustaba la vejez. Y por lo tanto, él se pinta ya no pensando en cómo verse bien. Fíjense que aquí, en esta foto María Antonieta, ella se ve hermosa. Sea lo que sea que significa eso.
se ve pulcra la piel, fototropeada entera, ¿ya? Pero aquí Goya no, po. Aquí se representa ya no como un ser bonito, sino como un ser emocional, con el ceño fruncido, con el rostro caído, con la piel caída, con el pelo canoso, con una actitud que no es, él no está bien sentado, está como echado, digo, ligeramente echado. ¿Ya? Se representa a cómo él mismo se autopercibe, por lo tanto, en la decadencia de su vida. Frustrado, porque no quiere envejecer. Aquí es donde entra el retrato moderno, en la que importa esto. La psicología, la emoción. Coincide también esta época con los inicios de la fotografía. Piensen que la fotografía aparece en 1826. ¿Ya? Bueno, esto un poco antes, harto antes. En esta época también la pintura o el retrato también adquieren ribetes de propaganda. ¿Ya? Esta es La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Creo que es de Delacroix. En la que ya saben por qué sabemos que ella es la protagonista, porque es la persona que más ha iluminado en la foto, obvio. ¿Ya? Siempre que tengan fotos de un montón de gente, la persona más iluminada es la protagonista, punto. Corta. ¿Ya? Así de simple. Así es como sabemos que es el protagonista, es porque es el personaje más iluminado de la escena. Si quieres hacer una foto de cumpleaños, tienes que preocuparte que la luz le llegue directamente al cumpleañero, no al tío del lado, sino el tío es el protagonista. A ver, está guiando al pueblo. Fíjense que ella tiene el rostro apuntando hacia la luz. Pero aquí hay caos, desorden. Esto es una representación de la toma de la Bastilla. ¿Ya? Y también hay muchos símbolos. Fíjense que se representa con la misma estética que se representaba la Venus de Milo, de hecho. Prácticamente la misma forma. Ya la cara para un lado, los hombros para el otro, el contraposto, la serpentinata, el rostro hacia la luz. Fíjense que son los mismos elementos que hemos hablado hasta el cansancio. Ojo, no lo mencionamos acá, pero el rostro de Goya está apuntando hacia la luz. El rostro de María Antonieta está apuntando hacia la luz. ¿Ya? Ya vimos que el rostro de la infanta Margarita está apuntando hacia la luz. El rostro del astrónomo está apuntando hacia la luz. El rostro de la lechera le está llegando la luz, no necesariamente de frente, pero al menos está llegando ligeramente de lado. ¿Ya? Esta foto de Caravaggio le está llegando la luz, y este ser misterioso, el que está más arrugado, ojo, está contra la luz. El Cristo tiene el rostro en la luz, la Virgen María, el rostro en la luz. La Virgen María, el rostro, la luz. La dama con el armiño, con el hurón, el rostro hacia la luz. La Mona Lisa, el rostro hacia la luz. Y aquí para atrás ya, buena tontera. Fíjense que de eso se trata el retrato. Lo más importante en el retrato son las ventanas. ¿Ya? No el flash, entre paréntesis. Acuérdense que aquí está vetado el flash. El flash no se ocupa, no existe. ¿Ya? Las cámaras no tienen flash para efectos prácticos para nosotros. Lo importante es que encontremos ventanas. Donde hay una ventana, hay retrato. ¿Ya? Si tu hijo está en el pasillo, no le tomes fotos, no te molestes en tomarle fotos, no sirve. Porque no hay ventana en el pasillo. ¿Ya? O sea, a menos que haya una ventana en el pasillo. Si tu hijo está al lado de la ventana, ahí sí, tómale una foto. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace. Obviamente hablar a lo largo del módulo. ¿Ya? Pero fíjense que aquí lo único importante es que el rostro tiene que estar iluminado. ¿Ya? ¿Quién es el protagonista? El que tiene el rostro iluminado. Después de eso, ya en el siglo XIX, comienza una era en la que se empieza a representar a la gente corriente. Bien interesante. Coincide también con la época de Charles Dickens,
¿cómo se llama el autor del Conde de Montecristo? Alejandro Dumas, en la que ya no se trata de las historias de la gente rica, de la gente millonaria, ¿ya? De la gente ordinaria, la gente común, la gente, el chico de la calle, el chico ladrón de la calle, ¿ya? En la que compiten estas historias del rico con el pobre. Ya estamos hablando de la cuestión social en Europa. Después de la caída de los monarcas, obviamente, asciende el capitalismo, digamos, se vuelve brutal, y por lo tanto se genera mucha pobreza. En la época de Scrooge, ¿ya? En Los Fantasmas de Navidad y todo eso. Bueno. Y aquí aparece la fotografía. Sí, la primera foto es de 1826, pero el daguerrotipo es de 1839. Acuérdense que dijimos que en esta época se democratiza el retrato. Porque ya no necesitas un pintor que esté semanas pintándote, ahora necesitas 30 segundos de exposición apenas. ¿Ya? Ya se puede retratar la persona corriente, el campesino, el soldado. Un buen regalo de matrimonio era un retrato, ¿ya? Era un retrato caro, digamos, para una persona pobre, pero sin embargo era muy valorado tener una representación como la tenían los grandes reyes de antaño. Una cosa bien... Cuesta meterse un poquito en el contexto de la época, pero sí era... Ojo, que para la gente de plata, el daguerrotipo era un producto de baja gama, era ordinario. Era mucho más valioso una gran pintura de 2 metros que una imagen de este portecito. Eran de 15 centímetros, los daguerrotipos eran chiquititos. Y más encima eran de metal, de cobre. O sea, las versiones más pomposas eran de plata, pero la versión low cost era de cobre, entonces se oxidaba, se veían medio anaranjados los colores. Sí. Esto está en plata por si acaso. Y lo mismo, el rostro iluminado, ¿sí? De eso se trata el retrato. Si un rostro no está iluminado, no hay retrato. Acuérdense de eso. No existe el retrato con rostro en la sombra. O sea, hay excepciones, obviamente, que las vamos a ver acá. Pero esta es la esencia. Ahora la gente se retrata. Todas estas poses son bien estructuradas, que tienen que ver para... Acuérdense que el daguerrotipo necesitaba 30 segundos de exposición, eso es caleta de tiempo. Tiene que estar tieso ahí durante 30 segundos. Entonces usualmente se colocaban algunas estructuras en el cuello, en la parte trasera, para firmar tu cabeza, y tu pose era bastante estática. Aprovechando que pasamos recién el 21 de mayo, este es un retrato de Arturo Prat, ¿ya? Esta posición de tipo pingüino que ellos tienen, este es el tío y este es un primo, es porque detrás de ello, no sé si lo alcanzan a ver, hay como unos palos. Hay unas estructuras sobre las cuales ellos se sostenían, ¿ya? Para que entonces quedaran tiesos durante 30 segundos y así poder hacer la exposición correcta. La mayoría de las personas en el daguerrotipo salen con esta expresión cansada, agotada, porque obviamente olvídate de mantener una sonrisa durante 30 segundos. Complicado. Especialmente si estás posando, ¿ya? Si ya cuesta posar una sonrisa natural durante 1 milisegundo, imagínate durante 30 segundos, olvídate. Todo salía con esta expresión cansada, agotada, en esa época. Y a veces los ojos se veían raros porque la gente está parpadeando, obviamente. Cuando aparece el film, obviamente, aquí los fundamentos del retrato son los mismos que vimos antes. O sea, aquí se muere la pintura, ¿ya? Pero cuando aparece el film en 1888, o sea, ya había otras técnicas, unas placas de vidrio, por ejemplo, sobre las cuales se podía tomar fotos. Hay una foto bien interesante de los primeros eclipses, de los primeros, por ejemplo, el manto de Turín. Se supo que era un negativo en esa época, porque justamente cuando tú capturas un negativo te queda el positivo. ¿Conocen el manto de Turín, no? La cara del Cristo que supuestamente cubrió su
su rostro o su cuerpo entero. Esa imagen es un negativo. ¿Cómo está hecho? No se sabe, pero se cree que es una técnica del tipo fotográfico en el siglo XIV. ¿Ya? No sé si aquí alguien será religioso, pero se sabe a ciencia cierta que el manto de Turín es falso, ¿ya? Porque la tela es del siglo XIV. Se hizo con radiocarbono. Bueno, en esta época, eso fue un paréntesis, en esta época ya se permite fotografiar con instantáneas. O sea, estamos hablando de que se puede fotografiar el movimiento. Esta es una foto de 1896, de las Olimpiadas de Atenas. 1896, creo que, o no sé si 1900, bueno, da lo mismo. Pero por ahí. Estamos hablando de las primeras Olimpiadas de la era moderna, ya se podían fotografiar gente corriendo. En esa época se fotografió el primer caballo con las 4 patas encima del suelo. No se sabía a ciencia cierta hasta esa época si es que los caballos en algún momento estaban con todas las 4 patas levantadas en el aire. Se creía que no, que siempre había una pata en el suelo. Se demostró que no era así, gracias al film, a la película. Ahora la forma de retratar personas ya no es estática. Ya no estoy retratando personas en una situación de pose súper estructurada, armada, súper fija, quieta, por 30 segundos. Ahora puedo fotografiar gente saltando. Ahora puedo fotografiar a la gente en situaciones de las más sorprendentes. ¿Ya? Esta foto no me acuerdo si fue tomada en Chicago o en Nueva York, ¿ya? Pero alguna de estas 2 ciudades tiene que haber sido. Y de hecho no se sabe el autor de esta foto. No se conoce quién es. Porque esta foto fue tomada para un diario, no sé, de New York Post, por decir algo, o New York Times. Y en esa época no era costumbre que se hiciera mención al fotógrafo. Era el Empire State, ya, bacán. Nueva York, sí. En esa época no era común que los diarios mencionaran quién era el fotógrafo. Por lo tanto, se perdió en el tiempo el verdadero autor. Hay estudios que indican quiénes pueden haber sido. Hay un documental muy, muy interesante, si lo quieren buscar, que intenta identificar quiénes son estas personas. ¿Ya? Para que lo busquen. Creo que está en Netflix. ¿Ya? Que en el fondo, claro, trata de identificar con nombre y apellido quiénes son, bueno, probablemente los descendientes de estos personajes, quiénes son con nombre y apellido. ¿Ya? Pasando de ser personajes anónimos a personajes que igual marcan, digamos, todo un hito. Esta foto igual es armada, ojo. No es que el fotógrafo de pronto viera a las personas ahí comiendo y los tomara la foto, sino que él les pidió que se colocaran en esa posición. ¿Ya? Y aquí debajo, efectivamente, claro, da la apariencia de que no hay nada, pero efectivamente ellos tienen abajo una malla. Para que vean que en la fotografía lo que no se ve no existe. Eso es clave en fotografía. Lo que no se ve en la foto no existe. Por lo tanto, no importa si que había seguridad abajo. Eso da la impresión de que no hay nada, de que están en el vacío. ¿Ya? Y eso hace que la foto sea mucho más impactante. Ojo, efectivamente, la tasa de mortalidad en esta época en la gente que trabajaba en construcción era horrorosamente alta. ¿Ya? O sea, miles de personas murieron construyendo el Empire State, el Chrysler y todos estos edificios altos en Chicago y Nueva York. También la foto documental adquiere bastante relevancia. Aquí donde aparece la fotografía callejera, la fotografía de guerra. Tienen que pensar que las primeras fotos de guerra se tomaron durante la Primera Guerra Mundial, o sea, 1914 al 18. Por lo tanto, ya no se trata de la foto bonita, necesariamente. Acuérdense que antes tomaban fotos o sea, las imágenes eran de María Antonieta, toda pomposa. Ahora tú tienes una foto de un cuerpo cortado a la mitad. La niña, bueno, después de esto, la niña con napalm, no sé si conocen esa foto, una niña desnuda que está corriendo quemada por los efectos del napalm en Vietnam. No son fotos bonitas, son fotos que buscan registrar un momento. Por ejemplo, esta foto, se me olvidó el nombre de la autora, es una mujer. Esta es una foto de una mujer en un campamento
con sus hijos en el periodo posterior al crack del 29, ¿ya? Cuando entramos en una recesión, en una de las más brutales de los últimos 300 años probablemente. ¿Ya? Y es una mujer que está empobrecida, con los ropajes rotos, sucios, sus hijos están recostados sobre los hombros. Aquí hay un bebé también, no sé si lo alcanzan a ver. Esta mujer tiene 4 hijos, entre paréntesis, ¿ya? La hija, que debe haber tenido 10, 11 años, cuando la fotógrafa intentó tomarle fotos, no se estaba prestando, se estaba poniendo caracho, no estaba como malhumorada la niña, ¿ya? Y por lo tanto, al final decidió la fotógrafa sacarle la foto. Esta no es una foto improvisada, no es que la fotógrafa estuviera a 100 metros y dijera, oye, qué interesante esta mujer que tiene sus hijos en sus hombros. ¿Ya? Y agarró el zoom, le tomó la foto, no fue así. ¿Ya? Esta es una representación. De hecho, es una foto de propaganda, ojo, porque esta foto fue utilizada justamente para promocionar lo que sería un nuevo trato, una nueva forma de hacer política en los Estados Unidos que fuera menos inhumana, digamos, ¿ya? Una cosa propagandística del sector republicano particularmente en esa época. Perdón, el demócrata. Bueno, esta mujer, esta foto es armada, ¿ya? No por eso tiene menos valor, ojo con eso, ¿ya? Esto es un retrato. Esto es un verdadero retrato. Es un retrato de una mujer pasándolo mal durante la recesión. Y ella le pide a sus hijos, o sea, después de tomarle 40 fotos probablemente, le pide que sostenga a su bebé en brazos y a los hijos que se apoyen en el hombro. ¿Ya? Pero esta expresión es casual. El ceño fruncido es casual. No le pide que se cambie de ropa, que se ponga su mejor pilcha. No, la fotografía con su ropa rasgada, con los ropajes y las manos sucias de los niños, el pelo sucio. Eso no es parte de la escena, o sea, de lo armado de la escena. Lo que está armado simplemente es la pose, la luz. Fíjense que tiene lo mismo, el rostro lo más iluminado, ella es la protagonista. Así de simple, a pesar de que el niño tiene técnicamente más luz, está escondido atrás de este palo, que es uno de los 2 palos que sostienen la entrada de la carpa. ¿Ya? Hay muchas más fotos por ahí, si las quieren buscar en internet. Y cuando entramos al color, ya hay otros aspectos que también son importantes, pero fíjense que la niña afgana de Steve McCurry, lo mismo, si tiene el rostro iluminado, no hay otra teoría al respecto. Cualquier otra teoría de ustedes es un invento. Ya no, es que mi hijo se ve bonito. No, si no está iluminado el rostro, no se ve bonito. Hay que meterse eso en la cabeza. ¿Ya? Obviamente aquí ya entra la teoría del color. Rojo, verde. Dijimos que eran colores contrarios, ¿se acuerdan? Aquí, esta es probablemente una de las fotos más importantes de la historia de la humanidad, son las fotos en la luna. ¿Ya? El hombre llegó a la luna. Esta foto está tomada de día en la luna, no está de noche, por eso no se ven las estrellas, porque la exposición es muy alta, ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? Teorías conspirativas. ¿Ya? Esta foto no la hizo Stanley Kubrick. ¿Ya? Obviamente, bueno, la pose también es importante. Vamos a aprender, cuando aprendamos composición, vamos a aprender la composición de Steve McCurry con el ojo rector, el ojo director al centro. ¿Ya? Vamos a aprender que a generar esta pose, vamos a aprender a hacer selfies. No para que publiquen necesariamente en sus redes sociales, sino para comprender cómo funciona la luz en el rostro. El retrato moderno está basado en el filtro, ¿ya? O está basado también, bueno, hoy día, como todo el mundo tiene cámara, hay que entender también que cualquier situación es idónea para hacer fotos. ¿Ya? Si queremos tomarle fotos a sus niños, vamos a comprender cómo funciona la luz trasera. ¿Por qué mi niño no se ve mágico? Bueno, porque está mal iluminado. Sí. Porque no está tomada la foto a la altura correcta. Fíjense que aquí la altura del horizonte es más o menos medio cuerpo. Vamos a aprender en el módulo a que las fotos no se toman desde la perspectiva del papá o de la mamá, es de la perspectiva del niño. Ella no está mirando la cámara.
Y en el caso de la foto urbana, ventana, ventana. Fíjense que la teoría es exactamente la misma, no hay ninguna otra teoría. El rostro tiene que estar iluminado. Yo eso lo voy a repetir durante todo el resto del curso. El rostro iluminado. Si el rostro no está iluminado, no es una mala foto, es una pésima foto. Es que mi hijo se ve lindo, no importa, es una mala foto. Y obviamente, cualquier luz, puede ser la luz de neón de un café. Cuando es un retrato, no importa el fondo, vamos a aprender a hacer estos fondos borrosos. Esto puede ser una cocina perfectamente. Y esta puede ser la luz de un refrigerador, blanca, ¿por qué no? ¿Ya? Hay un aspecto, esto es lo último que vamos a ver, entre comillas. Cuando se trata de fotos de niños, y quiero que lo practiquen esto, sin todavía meternos en lo que es foto de niños, que lo vamos a ver en la última clase, quiero que comprendamos la importancia de la parte psicológica, de cómo funciona, de cómo opera. Mira, imagínense un día un papá X, puede ser la mamá, pero para el ejemplo supongamos que es el papá, y vea que está su hijo jugando con su navecita de Star Wars, no sé, por lo que sea, con trencitos. Qué lindo se ve mi hijo, dice el papá. ¿Ya? Y entonces dice, ahí donde papá se cree fotógrafo, ¿ya? Agarra su cámara, su celular, y dice, ya hijo, ven a tomarte una foto. Se ve tan lindo el niño que le voy a tomar una foto a mi hijo. Voy a poner la luz, ya no me veo. No. Ahí sí. De partida, interrumpiste el juego del niño. El papá interrumpió el juego del niño. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Ya, primero, mala disposición. Si yo estoy jugando, entretenido, estoy en mi mundo de fantasía con mis naves espaciales, de pronto mi papá me interrumpe el juego, obviamente me está molestando. Así que hace el niño, se pone serio. Y ahí viene el papá. Dice, ya, sonríe, pero sonríe, sonríe. Sonríe, y se empieza a enojar. Sonríe, pum. Y fíjense lo confuso que es ese mensaje para el niño. ¿Por qué mi papá quiere que sonría si está enojado? Eso no tiene ningún sentido. Sonríe, pero sonríe. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño se acuerda entonces de la frase de la abuelita que le dijo, qué lindo se ven tus dientes cuando sonríes. ¿Qué hace el niño? Eso. Te muestra los dientes. Y ahí papá, ¿qué hace? Toma la foto. No importa que no sea una sonrisa natural, pero toma la foto. Y se enoja el papá, se frustra. Este cabro nunca sonríe en la foto, nunca se ríe en la foto. Pero fíjense lo que pasó. Después de ese niño, la próxima vez que el papá le quiere tomar una foto, va a decir, ya una foto, ¿qué hace el niño? Y eso es una respuesta condicionada. Acabas de traumar a un niño. O sea, es un trauma menor, digamos, no un trauma importante, pero eso es un trauma. Y los adultos que se les pidió cuando era niño que sonrieran de esa forma, llegan adultos y cuando le dicen una foto, automáticamente viene un golpe de adrenalina, ¿sí? Agachan los hombros, empiezan a hundirse en la silla y como que empieza, se les va el labio para arriba. Cagado de miedo. Perdonando la expresión. Se mueren de miedo. Porque obviamente tienen un trauma. ¿Y qué hacen? Lo mismo. Los adultos empiezan a hacer una sonrisa chueca. No pueden reírse naturalmente. Porque obviamente el papá los asustó, los mató de miedo cuando eran niños. Bueno, ¿cómo se hace sonreír a un niño? Es súper fácil. Con un efecto psicológico llamado el efecto espejo. Sonríe tú y el niño va a sonreír naturalmente. Si el niño está jugando feliz, y esto ya nos estamos metiendo en detalle en la última clase, déjalo que siga jugando. ¿Por qué estas fotos de niños se ven mágicas? Las fotos de otras personas se ven mágicas. Porque el niño está viviendo su mundo de fantasía. No está en el mundo del papá que se cree fotógrafo o de la mamá que se cree fotógrafa. ¿Ya? Está él o ella en su mundo.
creyéndose princesa o ninfa del bosque, ¿ya? O guerrero de Star Wars, ¿no? Lo que sea, o guerrera. Tienes que fotografiar al niño viviendo su mundo y no el tuyo, ¿ya? Eso es algo que vamos a ver en profundidad cuando veamos fotografía de niños en la última clase de este módulo. Pero ya para que se hagan una idea, la fotografía de retrato es una fotografía psicológica. Es pura psicología. Y más todos los elementos estéticos que ya vimos, ¿sabes? Composición, luz, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo hago para que mi mascota se vea mágica? También vamos a ver eso. No me manden fotos de mascota y su hijo hasta que ya hayamos visto este tópico, ¿ya? Porque me envían puras fotos mal iluminadas ¿ya? Y mal compuestas. La idea de este módulo es que aprendamos eso. ¿Cómo vamos a hacer que la foto de su hijo se vea mágica? Y una de las cosas justamente es no interrumpiéndolo, dejándolos que jueguen. Busquen fotos de niños en internet. ¿Y cuántas fotos están mirando el papá? Son súper pocas. ¿Ya? Consultas, dudas, preguntas. La próxima semana vamos a usar la cámara, ¿ya? Para que se vayan preparando. Y los celulares también, obviamente. Vamos a aprender la parte de qué tengo que hacer en la cámara para que entonces mis fotos se vean así de mágicas. ¿Ya? Antes, la semana siguiente vamos a ver cómo se ilumina el sujeto, qué hago con la luz en el rostro, con los niños también, lo mismo. Vamos a ver cómo se fotografían, cómo se encuadran los niños, cómo se enfocan, cómo se trata psicológicamente el tema. ¿Ya? Vamos a hacer fotos de mascotas también. ¿Qué pasa si tú tienes un perro, le tomas una foto y tú te tiras al suelo a su altura? Ya todos lo intentaron, ¿cierto? Imagino, yo les dije, toman fotos a la altura del perro. Si tú te colocas a la altura del perro, el perro automáticamente se va encima tuyo y te va a languetear el lente de la cámara. Obviamente no se puede hacer así. Bueno, ¿cómo se toma la foto de un perro? Aquí vamos a aprender también. Dudas, consultas. Y los gatos son fáciles de fotografiar, porque tú le tiras un hilito, cualquier cosa encima y empiezan con su garra y fácil tomar fotos. Hay que apelar al instinto. Carlos, Diego, Javiera, Jime, Mariana, Paola, ¿alguna duda, no? No, nada, hasta ahora todo bien. No. No, súper bien. Bacán. Igual, gracias. Yo sé que la clase de hoy día puede parecer un poquito latera, ¿eh? Pero la idea es que completamos un poquito el lenguaje común del retrato. O sea, imagínense que no ha cambiado nada desde hace 700 años atrás. ¿Ya? O sea, han cambiado un montón de cosas, pero lo esencial sigue siendo lo mismo, o sea, el rostro iluminado. ¿Ya? La pose con movimiento. Tú no puedes estar quieto así mirando de frente. Hay una cierta lateralidad del cuerpo para que se vea dinámico, para que se vea esta serpentinata, etc. Para que se vean los elementos que consideramos atractivos culturalmente hablando. Todo eso es importante y por eso apelamos un poquito a la historia. ¿Ya? ¿Nadie tiene dudas entonces? No, No. Genial. Acuérdense hacer los ejercicios que les entregué de encuadre, fotografía en cualquier cosa, lo que encuentren. Ya arregla los tercios, fill the frame, espacio negativo, simetría y el encuadre dentro del encuadre. Lo que sea que encuentren, no importa que sea feo, no busquen cosas bonitas, lo que sea. Todo sirve. ¿Ya? Y envíenmelo por WhatsApp para que les pegue una mirada, para que le haga un análisis. ¿Ya? Así que, ya pues, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? No olviden la próxima semana vamos a usar la cámara, así que no olviden tenerla cargada. Siempre se les olvida tener la cámara cargada. Ya pues, que estén súper bien. Nos vemos. Cualquier duda que tengan me preguntan, no tengo ningún problema en responder. Así que, cuídense. Dani. Gracias. Chao. Nos vemos. Chicos. Chau. Gracias.